Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Nuevamente, gracias por seguirnos a través de las pantallas de Ecuador TV y Gamavisión y de nuestras redes sociales. La ministra de Industrias, Eva García, considera como positiva la Ley de Fomento Productivo que se aprobó en la Asamblea Nacional y que espera sanción del Ejecutivo. Por ello destacó lo que se alcanza en áreas relacionadas con la economía popular y solidaria. Si bien la potestad para sancionar la ley es del presidente de la República como colegislador, la ministra de Industrias, Eva García, considera que tras el tratamiento en la Asamblea, la normativa fue perfeccionada y cumple con los objetivos del gobierno. Es una ley totalmente inclusiva que da un marco de estabilidad para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para las reinversiones. Es una ley motivadora de la producción y del empleo. Un ejemplo es lo que se logra en el sector de la economía popular y solidaria, en donde la remisión de deudas tiene un plazo más amplio y también se genera un fondo de garantía a través de la banca pública. Las micro, pequeñas y medianas empresas que deseen acogerse a la remisión tendrán plazo de 2 años para hacerlo. El resto 90 días. Esas bondades precisamente las presentó ante actores de la economía de pequeñas y medianas empresas, con quienes se firmaron acuerdos para mejorar la calidad de sus productos, la gran mayoría de los cuales siguen siendo proveedores del Estado. Actualmente tenemos unos 150.000 proveedores del Estado, de los cuales el 80% son MIPYMES, entre ellos de la economía popular y solidaria. Y que la realidad de un modelo económico que prioriza el capital humano y no la acumulación de capital en manos de pocos, bajo ninguna circunstancia nos limita a competir al más alto nivel. Actualmente en el Ecuador existen 12.500 unidades productivas que vinculan a más de 100.000 familias. Alex Llanos, Telediario. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Se encuentra con nosotros Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias por aceptar esta invitación. La Ley de Fomento Productivo se considera, incluso quienes la critican, y precisamente por esto, se considera básicamente una ley de exenciones tributarias, una ley que por la vía de la exención de impuestos o de la remisión de estas obligaciones, intenta trasladar recursos a las nuevas inversiones del país. Ya vamos a conversar sobre este tema específicamente, pero subsiste la idea de que esto es solamente para pocas empresas que tributan mucho y cuyas obligaciones se habían acumulado en el orden de los 2.000 y más millones de dólares. Pero hablamos de 113.000 beneficiarios de esta remisión aprobada dentro del proyecto de ley. Dígame, ¿quiénes son estos 113.000 contribuyentes? Buenos días, Eduardo, a quienes nos escuchan, nos ven a través de este importante medio de comunicación. A ustedes el agradecimiento por la apertura para poder conversar e informar a la ciudadanía. Usted acaba de topar un tema importantísimo derivado de la Ley de Fomento Productivo. La ley no es otra cosa sino ese objetivo grande de incentivar la producción, de atraer inversiones, de generar empleo, estabilización económica, y de ahí se derivan una serie de incentivos tributarios que lo que buscan es eso, fomentar, atraer inversiones y que derive en el fomento del empleo. Cuando mencionamos el tema de la remisión, usted acaba de mencionar un tema que ha generado ciertas observaciones, criterios diversos de algunos actores de la economía, en donde es importante que la ciudadanía no se deje desinformar. Cuando, claro, analizamos el tema de remisión y verificamos que por monto derivado de remisión, los principales beneficiarios serían los grandes contribuyentes, por supuesto, vemos que del total de la cartera que se podrían acoger a remisión en monto, el 60% corresponde a los grandes contribuyentes. ¿Y de qué cantidad precisamente estamos hablando? Sí, estamos hablando de una cartera de aproximadamente, en valor de impuestos, sin intereses, intereses, multas y recargos, de aproximadamente 2.300 millones. De ese valor, el 60% corresponde a grandes contribuyentes, el 20% corresponde a microempresarios, aquellos contribuyentes más pequeños, pero es importante que analicemos por número de beneficiarios. Usted nos daba ya una cifra de los posibles beneficiarios de la remisión, de los cuales cambia la composición.
el 0.7% de ese total de posibles beneficiarios de la remisión corresponde a grandes contribuyentes, es decir, aproximadamente 777 contribuyentes grandes. Menos del 1% Así es. De los 113,000 son grandes contribuyentes. Corresponde a grandes contribuyentes. Y esta cifra es importante cuando analizamos por número de beneficiarios. Aproximadamente el 88% de ese 113,000 que usted mencionó corresponde a los microempresarios, aquellos contribuyentes, personas naturales pequeñas también, que en las diferentes mesas de trabajo del Consejo Consultivo Tributario y Productivo, pues mencionaban esa necesidad de que necesitan ponerse al día con sus obligaciones, que requieren generar actividad económica, pero que tienen obligaciones pendientes con el SRI, por ejemplo, y que necesitan este proceso de remisión. ¿Cuál es el monto de estas deudas? Hablamos de que... ¿Cuánto deben los pequeños? Sí, si hablamos del 20% de los 2.300 millones de la cartera respecto a impuestos, estamos hablando que aproximadamente pues 460 millones estaría dentro de los posibles beneficiarios, recordando que, ustedes me dirán, se ha establecido que aproximadamente 600 millones de dólares se recuperen este proceso de remisión en este ejercicio en lo que falta del año 2018. ¿Por qué? Se ha hecho esa comparación respecto al histórico. Los procesos de remisión, este no es el primer proceso, hemos tenido 4 procesos anteriores. El primer proceso de remisión se lo tuvo hace 47 años y con esa historia, con esa recaudación proveniente de remisión, se ha establecido que aproximadamente el 30% de los contribuyentes que mantienen deuda se han acogido al proceso de remisión, considerando que hay 2 requisitos indispensables. El primero, por supuesto, el pagar el 100% del capital dentro del plazo establecido. Recordemos que en esta ley de fomento productivo establece 90 días para aplicar esta remisión, es decir, que los grandes contribuyentes, los micro, pequeños, medianos, tendrán 90 días para acogerse a la remisión pagando el 100%. Le voy a pedir en este punto que hagamos un pequeño paréntesis, reconociendo el error de no haber comenzado por allí. Hay muchos televidentes, muchas personas dentro de nuestra audiencia que todavía se estarán preguntando qué significa la remisión. ¿Puede usted definir con exactitud cuál es, definir la palabra remisión por una parte y por otra explicar con precisión qué clase de remisión es esta? Perfecto, es muy importante que aclaremos el proceso de remisión como tal. Remisión no es otra cosa sino que el contribuyente que mantenga una deuda con la administración tributaria en lo que me compete a mi persona, pues paga el 100% del capital. ¿Qué quiere decir? El 100% del impuesto y se le remite el 100% de los intereses, multas y recargos. Así es. Pongamos un ejemplo simple. Un contribuyente tiene una deuda de $10,000, ¿sí? Algo bastante simple, de los cuales $6,000 corresponde a impuesto y los 4,000 restantes de esa obligación corresponden a intereses, multas y recargos. Si el contribuyente paga en este proceso especial de remisión, que tiene una particularidad que me voy a permitir señalar y resaltar, paga los $6,000 dentro de los 90 días establecidos, pues se acoge a la remisión y se le remite, se le elimina, se le condona esos 4,000 restantes de intereses, multas y recargos. Sin importar la antigüedad. No tiene nada que ver la antigüedad. Hay que recordar que dentro de nuestra cartera también de los posibles beneficiarios, una cifra importante también a resaltar en este momento es que de ese 100% de la cartera, aproximadamente el 64% de esa cartera está suspendida. Está en sede judicial, está en sede administrativa, los contribuyentes han presentado pues las diferentes instancias. Están impugnando. Así es. Entonces no es que de ese 100% de la cartera, pues el 100% está firme y la administración puede cobrar en este instante. No es así, el 64% está suspendida. Había mencionado... Y también implica, si me permite, porque entiendo yo que así es, implica un costo el procesar por otra vía estas demandas de cobro, digamos. Hay costos directos e indirectos. En el tema del costo indirecto, pues sin lugar a dudas va a estar el tiempo en el que transcurre mientras exista una sentencia, por ejemplo, el tiempo en el que el contribuyente, pues su obligación sigue incrementándose respecto a los intereses. Hay temas importantes que el ciudadano, el contribuyente, al momento de acogerse a remisión, lo analiza y piensa. En este momento estoy todavía con el juicio correspondiente a la obligación X que está adeudando al SRI. De ese valor, si en este momento cancelo
hago el análisis. Si en este momento cancelo y pago el 100% del capital, pues se remitiría el interés, la multa, el recargo, y eso es importante que el ciudadano y que nosotros como funcionarios del Servicio de Rentas Internas, pues nos estamos ya preparando de tal manera que el momento en el que se encuentre ya el proceso de remisión listo para ser aplicado o para acogerse el ciudadano, pues nosotros estaremos visitando, llamando, conversando con el ciudadano para que sepa cuál es el beneficio y decida acogerse. Yo había mencionado un tema que no quisiera que se escape de la particularidad de este proceso de remisión. En los procesos anteriores, pues se ha establecido un plazo para acogerse a la remisión, para remitir el 100%, el 75%. En este caso, se ha establecido un plazo de 90 días para los contribuyentes grandes que deban pagar el 100% de su capital dentro de esos 90 días. Pero ¿qué pasa con los micro, pequeños, medianos empresarios, personas naturales que no tengan el capital, no tengan en ese momento la liquidez? Se establece que si desean acogerse a la remisión, lo puedan hacer dentro de los 90 días, entregando al Servicio de Rentas Internas una facilidad de pago, una solicitud de facilidad, y tiene hasta 2 años para cancelar el valor del capital. Eso le iba a consultar. ¿Qué facilidades hay para aquellos que se quieran acoger a las condiciones de la remisión? Porque también puede haber empresas grandes cuya deuda sea considerable y que no solo, digamos, tienen voluntad de pago, quieren acogerse a la remisión, pero no disponen de la liquidez necesaria para cancelar todo en un solo pago, en una sola entrega. Sí, esta particularidad de la diferencia de plazos, de que los micro, pequeños y medianos puedan acogerse al proceso de remisión durante los 90 días, si no tienen la liquidez, lo pueden hacer con facilidades de pago hasta 2 años, estuvo contemplado y está así aprobado dentro de la Ley de Fomento Productivo. Pero lo que usted menciona también fue un tema que se debatió en la Asamblea Nacional en el segundo debate de manera particular, y se ha establecido que aquellas grandes empresas asimismo que no tengan la liquidez y que hayan reflejado, que hayan presentado una pérdida durante los 2 últimos años, también puedan acogerse a una facilidad de los 2 años para poder acceder a remisión. Recordando que independientemente si me acojo en los 90 días siendo grande o he tenido pérdidas durante los 2 últimos años y puedo acceder a facilidades para los próximos 2 años, o soy micro, pequeño y mediano y puedo acogerme con facilidad hasta los 2 años o 90 días si tengo el capital en ese momento, en estos casos es necesario que si el contribuyente respecto a su obligación tributaria pendiente mantiene litigio, sea sede administrativa, sea en sede judicial, sea a nivel nacional o internacional, deberá desistir de ese proceso para poderse acoger a remisión. Ahora, estamos dialogando con Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, un tema que interesa a muchos ecuatorianos, a muchas empresas en este país, que tiene que ver con la remisión tributaria que estaría contemplada dentro de la Ley de Fomento Productivo. Le pregunto, ¿cuáles serían los términos y condiciones? Digamos que ya estas empresas o deudores, grandes o pequeños, ya pueden pensar en un horizonte de 2 años plazo para enfrentar esas obligaciones. ¿Cuáles serían los procedimientos? ¿Qué clase de garantías deben entregar? ¿Firman un convenio de pago? ¿Entregan garantías adicionales? ¿Cómo se hará? Al momento, como está establecido el proceso de facilidades de pago, los contribuyentes únicamente deben presentar una solicitud de facilidades en donde establecen pues si la cuota va a ser mensual, si va a ser trimestral, si va a ser semestral. Ahí se determinan los términos correspondientes de acuerdo a la necesidad. De mutuo acuerdo. Así es, inclusive lo que se considera básicamente es la realidad del contribuyente, los requerimientos, porque si está pidiendo una solicitud de facilidades de pago, básicamente es porque no tiene en ese momento la liquidez. Hay que hacer una aclaración importante. Los grandes contribuyentes mantienen los 90 días de plazo para pagar el 100% del capital. Únicamente aquellos grandes contribuyentes que presenten pérdidas durante los 2 últimos años, ellos tendrán la posibilidad de acceder a una facilidad para los 2 años. Este tema importante fue discutido en el segundo debate y fue incluido en el proyecto de ley. Dígame, ¿qué hacer para que en el contexto de esta nueva ley no signifique un aliento
las disposiciones allí contenidas, un aliento a la exportación de capitales, a la salida de capitales del país, la flexibilidad sobre los mecanismos que son básicamente impositivos, que se han venido utilizando para impedir que las empresas hagan remesas al exterior que impliquen de manera masiva, por cierto, un peligro para la dolarización. Bueno, básicamente, como está establecido el proyecto de ley, lo que dispone y que los diferentes actores del Ejecutivo, pues estamos encaminados en que se refleje esos impuestos en efectiva inversión. Cuando vemos los incentivos de si realizo nuevas inversiones dentro de Quito y Guayaquil, tendré una exoneración de 8 años del impuesto a la renta. Si lo hago en las otras ciudades para también generar desarrollo, pasa a ser 12 años de esa exoneración del impuesto a la renta. Si es en zona de frontera, esa nueva inversión sería 20 años de exoneración de impuesto a la renta. Por poner ejemplos rápidos referente a los incentivos tributarios que se establecen, ahí está el claro ejemplo de que el inversionista, sean las sociedades ya existentes o nuevas sociedades que requieran realizar y expresen su interés de realizar nuevas inversiones, pues sean ellos a través de estos incentivos que tomen la decisión de invertir y no sacar las divisas fuera del país. Invertir porque tengo incentivos tributarios, porque sé que a través de aquello voy a generar actividad económica, voy a generar empleo. Creo que este es un gran esfuerzo, la ley de fomento productivo, es un gran esfuerzo desde el Ejecutivo del señor Presidente de la República en el momento en que entregó a la Asamblea Nacional para el debate correspondiente. Es un esfuerzo fuerte desde el Ejecutivo, ahora le corresponde al sector privado. El sector privado debe responder frente a este sinnúmero de incentivos que se han establecido en la ley de fomento para generar actividad económica, por supuesto que venga proveniente de esas nuevas inversiones y que se genere en empleo para todos los ecuatorianos, para todos quienes habitamos dentro del territorio nacional. Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, esta mañana ayudándonos a entender qué significa, qué alcances tiene y qué impactos tendrá la remisión tributaria. Para concluir este diálogo, hablábamos de 113,000 beneficiarios, el 1% apenas o menos del 1%, el 0.7% son aproximadamente 700 y más empresas, grandes empresas que tienen obligaciones enormes. Dentro de estos 2.300 millones de dólares, el 60%. Nos quedan miles y miles de beneficiarios. Estas microempresas, ¿dónde están distribuidas en el país? Básicamente, ¿cuáles son las provincias o los territorios en donde radican? Bueno, realmente cuando hablamos de microempresas, de personas naturales, de pequeños contribuyentes, están ubicadas en absolutamente todas las provincias del país. Cada una de las provincias tiene su composición de micro y pequeños, e incluso hay que tener en consideración que las provincias que no necesariamente es Pichincha y Guayas son las provincias que más composición tienen de este tipo de contribuyentes. Hablamos que el 88% de los posibles beneficiarios están entre los pequeños y los microempresarios, pequeños contribuyentes, y cuando hablamos de aquello vemos esa necesidad realmente del proceso de remisión, tomando en consideración que ha sido fruto de el pedido de los contribuyentes. Es que le pregunto por el enfoque territorial, porque esto tiene que ver con la fragilidad de determinadas áreas en este país. Es decir, hablar de empresarios o microempresarios deudores del SRI en la frontera norte es una cosa, hablar de ellos mismos en Pichincha o en Guayas es diferente. Por supuesto. Mire, yo vengo 14 años trabajando en el Servicio de Rentas Internas de una provincia pequeña en comparación a Guayas y Pichincha, vengo de Chimborazo. Y hasta el 22 de mayo, que yo vine desarrollando mis funciones como directora provincial allá, tuve un sinnúmero de reuniones con esos pequeños contribuyentes, con esos microempresarios, que en algún momento tuvieron alguna característica especial y que no les permitió cumplir con su obligación y han presentado ese deseo de acceder a la remisión. Para finalizar, únicamente dejarles con el mensaje de que no podemos meter en la misma canasta a todas las personas o a todos los contribuyentes, sean personas naturales o sociedades, dentro de la misma canasta de los deudores con la misma característica. Sí, habrán dentro de ese universo de los deudores del Servicio de Rentas Internas, pues aquellos contribuyentes que han presentado temas de evasión, pero también tenemos aquellos contribuyentes que en su momento no tuvieron la liquidez para cumplir,
que de pronto algún asesor, mal asesor, porque hay bastantes asesores y buenos contadores, pero aquel profesional asesor que le introdujo en algún momento algún tema que no fue el adecuado, no le presentó de la mejor manera, de la manera correcta sus declaraciones, pues eso produjo que la administración tributaria tenga que hacer un proceso de control que derivó en un acta de determinación, en una liquidación, y que en su momento no pudo cumplir con esa obligación. Entonces no podemos mencionar que todas las personas que tienen deudas con el SRI todos son evasores, porque no es así, hay características diferentes. Muy bien, gracias por aceptar esta invitación, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias por aclararnos aspectos clave que tienen que ver con el impacto de la Ley de Fomento Productivo. 7 de la mañana, 46 minutos. Cuando regresemos estaremos conversando con Bruce Bagley, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, y Felipe Rivadeneira, experto en comercio exterior, expresidente de FedExport. El tema, por supuesto, el impacto esperado, previsible de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se inicia esta tarde.